Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Qué mentira tan absurda. Yo que hago parte de la rutina de una de ellas, sé que la fuerza está con ellas. Cómo es fuerte la que yo conozco, su sabiduría no tiene precio. Satisface mi ego fingiéndose sumisa, pero en el fondo me hechiza. Amigos oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos al informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, 8 de marzo del año 2023. Mi nombre es Javier Echeggia. Para mí todo un placer, todo un gusto estar en compañía de ustedes, amigos oyentes. Hoy en esta fecha muy especial, fecha entre comillas, no tanto para celebrar, pero sí para conmemorar a las mujeres. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Lógicamente, amigos oyentes, hoy en el informativo Willaricui vamos a hablar ampliamente sobre este tema. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Aquí emocionado, sí, ¿no? Por saludar y conmemorar ese día tan importante, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y un saludo a todas las mujeres de nuestro distrito de Chalhuahuacho, de nuestra provincia, de nuestra región, de todo el Perú y de todo el mundo prácticamente, Javier. Desearles lo mejor en este día tan especial al conmemorarse un 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Saludos igual también para mi linda madre, para mis hermanas, para mis primas, para todas las mujeres que hoy conmemoramos esta fecha importante, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así es, Hernán, y el saludo también es para todas las madres, para todas las mujeres en nuestra provincia de Cotabambas, hasta donde llega nuestra señal de la amplitud modulada. Lógicamente también para las mujeres que están en sintonía a través de transmisión de Facebook. Para ti, mujer, es este programa. Amigos oyentes, mucha atención. La frase para hoy dice lo siguiente, es un mensaje de reflexión muy interesante. Vamos a darlo lectura, mucha atención. Mujer, nunca te detengas. Mujeres, siempre ten presente que la piel se arruga, que el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es la fortaleza que alimenta la sociedad. Detrás de cada línea de llegada hay una partida. Detrás de cada logro hay un desafío. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. Sigue adelante, aunque todos esperen que abandones ese camino. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas caminar, usa bastón, pero nunca, nunca te detengas. Simplemente vive, mujer. En la escuela en que tú fuiste enseñada, jamás saqué un 10. Soy fuerte, pero no llego a tus pies. 6 de la mañana con 44 minutos, Día Internacional de la Mujer, y desde nuestra emisora, desde Radio Surfo y amigos oyentes, saludamos a todas las mujeres en nuestra provincia de Cotabambas. Así es, amigos, saludamos a todas las mujeres de la provincia de Cotabambas, del Perú y del mundo, quienes nos acompañan en el informativo Willaricui día a día. Y también, amigos, para comentar con todos ustedes, el Día Internacional de la Mujer, se hace también por ahí mención
felicitación a María y Celina, liberteñas, son ejemplos de perseverancia y superación. Y esto también debido a qué, porque también en nuestra provincia, en nuestro país, en nuestras regiones y en nuestros distritos tenemos mujeres que son ejemplo también de perseverancia y superación, tanto para sus hijos y también para la sociedad. Bueno, en este caso María y Celina, pues, ambas nacieron en el distrito de Cochorco, esto en la provincia de Sánchez Carrión, y también son usuarias del programa Juntos. María Flores y Ruiz Celina Malqui Laiza son dos usuarias del programa social Juntos, ejemplos del distrito de Cochorco en la provincia liberteña de Sánchez Carrión, un lugar donde nacieron y comparten un objetivo en común: estudiar para derrotar a la pobreza. En el Día Internacional de la Mujer que se conmemora, hoy sirvan sus historias para rendir un homenaje a todas las mujeres luchadoras del Perú y del mundo. Sus sueños, amigos, son tan altos como la ubicación de Cochorco a 2.604 metros sobre el nivel del mar. Ellas nunca renunciaron a sus metas pese a las adversidades como el encierro que tuvieron que soportar debido a la pandemia de la COVID-19. María, en este caso, estudió primaria en el Colegio Caserío de Huamanmarca, en Cochorco, pero en un hogar donde el dinero alcanza a duras penas para llenar el estómago. Tener a la madre enferma en casa obliga a tomar drásticas decisiones. También dejó las aulas para cuidar de su progenitora, aunque luego pudo concluir su etapa. En tercero de secundaria volvió a interrumpir sus estudios tras convertirse en madre adolescente de Oscar y Janet. Hoy ellos ya tienen 14 y 15 años respectivamente, y bueno, un problema social tan común en nuestra sierra de la región. Sin embargo, sus objetivos de seguir estudiando y convertirse en profesional no se truncaron gracias al programa Juntos. Y bueno, hoy a sus 21 años de edad culminó la secundaria y luego emprendió la búsqueda de una oportunidad para estudios superiores, pues ella soñaba con ser técnico de producción agropecuaria y está cerca de lograrlo en las aulas del Instituto Superior Tecnológico Público José Arnaldo Sabogal Diegues en Cajabamba. Pero cuando empezó, amigos oyentes, sus estudios, la pandemia parecía interponerse. Sin embargo, nuevamente perseveró. María recuerda que le costó mucho adaptarse a las clases virtuales, un método que, aunque todos en el país compartían, era muy distinto para ella. Con el inglés y la computación todo se lo hizo difícil. Lo que ella dijo, amigos oyentes, no es lo mismo. Las clases presenciales fueron mejores porque se puede conversar con el docente y hacerle preguntas, y con explicación que te da, se te queda para siempre, comentó. No obstante, pese a esto, todo claudicó y está a punto de hacer realidad su sueño, amigos oyentes, María, ¿no? Entonces, lo que ella manifiesta también es lo que le gusta la carrera de técnico de producción agropecuaria, porque estudió pues el campo, las plantas y los animales, y su sueño se hace realidad porque actualmente está haciendo prácticas en la municipalidad de Cochorco, apoyando a las campañas de monitoreo de ovinos, vacunos, porcinos, caprinos, y está entusiasmada porque este año terminará su carrera y podrá apoyar a sus hijos, afirmó en este caso María. Entonces, importante historia, bonita historia, sí, Javier, para compartir. Historias de crecimiento, ¿no? Sí, a pesar de todas las adversidades que se lo presentó a María, ella luchó, ella continuó, ella se esforzó y hoy está logrando culminar su carrera de producción agropecuaria y bueno, está realizando sus prácticas preprofesionales ya en una municipalidad. Qué bueno, felicitaciones a todas esas mujeres, amigos oyentes, que día a día se esfuerzan por hacer de que su familia crezca, porque ellas mismas crezcan y que esta sociedad sea más igualitaria y más inclusiva, fundamentalmente para ellas. Amigos oyentes, hoy en el informativo Huillaricuy vamos a hablar ampliamente sobre este tema. Vamos a conversar también de las diversas actividades que van a organizar las diversas municipalidades a nivel de nuestra provincia de Cotabambas en cada uno de sus distritos. Por otra parte también, amigos oyentes, hoy 8 de marzo comentarles que en el transcurso del informativo Huillaricuy vamos a hablar sobre temas de interés nacional, amigos oyentes. Se está desarrollando diversos temas en el plano nacional, en el plano deportivo. Bueno,
sobre el tema de Ilave y los soldados que fallecieron, amigos oyentes. Soldado sobreviviente de Ilave dice lo siguiente: a nosotros nadie nos ordenó, la única salida era ir por el río. Bueno, el cabo Elías Maquera aseguró a un medio de comunicación que fueron atacados por la población con piedras y que tuvieron que ingresar al río Ilave en la región de Puno para poder escapar de los manifestantes. Bueno, hay varias versiones sobre este tema. De seguro que se tiene que hacer definitivamente las investigaciones correspondientes y tiene que existir las sanciones hacia los responsables. Por otra parte, amigos oyentes, Dina Boluarte dijo lo siguiente: tengo la más profunda convicción de que el Perú va a superar y va a salir fortalecido de esta coyuntura. En el Día Internacional de la Mujer, para muchos, para nuestro país, la primera presidenta mujer, y aparte de ello, para muchos muy aceptada, para muchos también, amigos oyentes, muy repudiada, la señora Dina Boluarte. Vamos a compartir también, amigos, con todos ustedes este dato importantísimo. Cerca de 17 millones de mujeres conmemoran su día este 8 de marzo en el Perú. Y bueno, al conmemorar, amigos oyentes, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, dio a conocer que al 2023, a este año, la población femenina de Perú asciende a 16.999.000 y representa el 50.4% de la población total del país. ¿Qué tal? Dato importantísimo, amigos oyentes, ¿eh? Representa el 50.4% de la población del total de nuestro territorio peruano. Amigos, a esta hora de la mañana rápidamente vamos a ya arrancar con el informativo Guillaricoy, edición correspondiente a hoy 8 de marzo del año 2023, año denominado como Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Amigos oyentes, mucha atención, rápidamente nos vamos a revisar la frase del día. Vamos de inmediato para la frase del día de hoy, amigos oyentes. Preste mucha atención, papel y lápiz a la mano, apunte. La gente positiva cambia el mundo, mientras que la negativa lo mantiene como está. Es la frase, amigos oyentes, para el día de hoy. La gente positiva cambia el mundo. Si tú estás deseoso de hacer muchas cosas, de cambiar el mundo, de hacer cosas buenas por ti, lo harás. Pero sin embargo te quedas estancado en el lugar y piensas que todo va a cambiar solo porque estás ahí, pues no. Tenlo por seguro que no va a cambiar nada. Tú tienes que ser partícipe del cambio y de lograr tu objetivo. 6 de la mañana con 52 minutos. Vamos a revisar la historia, amigos oyentes. Hoy 8 de marzo, mucha atención, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Asimismo, hoy es la fiesta de San Juan de Dios. En el año de 1834, el Congreso dispone que el pueblo del Callao se denomine la fiel y generosa ciudad del Callao, asilo de las leyes y la libertad. En el año de 1904, un 8 de marzo, un día como hoy, nace en el Callao Manuel Raigada Ballesteros, uno de los grandes compositores del Perú, autor de Mi Perú, Nostalgia Chalaca, Mi Retorno, Acuarela Criolla, Mechita, Lima Criolla, entre otras. Año 1915, un día como hoy, nace en este caso la historiadora peruana María Ropsky de Diez Canseco, autora del libro Historia del Tahuantinsuyo. Vamos al año de 1949, nace en Lima el jugador Teófilo Cubillas Arizaga, el Nene Cubillas, considerado uno de los 5 mejores futbolistas latinoamericanos de todos los tiempos. Jugó los mundiales en México 70, Argentina 78 y España 82. Es el 7º goleador en la historia de la Copa Mundial del Fútbol y tiene el máximo promedio de gol por partido jugado de todos los mediocampistas de los mundiales, por encima de genios como Maradona, Cruyff, Zico, Zidane o Platini.
Imagínate, ¿no? A ese nivel. Y mucha atención, amigos oyentes, también en el mismo año, 1949, nace en Ica Hugo Sotil Yerén, el Cholo Sotil, exfutbolista peruano, excepcional delantero, uno de los máximos exponentes de la notable generación de futbolistas peruanos de los años 70 y uno de los mejores de todos los tiempos. Las duplas que formó con Cruyff en el Barcelona de España y con Cubillas en Alianza Lima y en la selección peruana son de lo mejor que se ha podido ver en nuestro país. Mira, dos grandes jugadores que nacieron el mismo año, ¿eh? El mismo año y el mismo día. Así es, el Nene Cubillas y el Cholo Sotil. Vamos al año de 1983, un día como hoy, muere en Miami, Estados Unidos, María Isabel Granda Larco, conocido como Chabuca Granda popularmente, la más célebre compositora de música peruana, autora de Fina Estampa, Puente de los Suspiros, José Antonio, Seño Manué, entre otras. Su canción La Flor de la Canela ha sido traducida a diversos idiomas. Es una de las canciones más importantes del Perú y una especie de himno para los peruanos. Empieza diciendo: déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento, a ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento. ¿Escuchaste esa canción, Javier? Definitivamente. Claro. Déjame que te cuente, limeño. Sí. María Isabel Granda Larco, Chabuca Granda. Año 2006, amigos oyentes, muere en Milán, Italia, José Eduardo Yeltsin, poeta de la generación del 50, considerado uno de los mayores poetas y artistas latinoamericanos del siglo XXII. Todo esto ocurrió un día como hoy, 8 de marzo. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 56 minutos en el informativo Willaricui. Amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros titulares. La comunidad de Choqueca recibió de Las Bambas una carreta agrícola para potenciar su producción agropecuaria. Una de las principales actividades económicas de la comunidad campesina de las provincias de Cotabambas es la agricultura. Es por esta razón que Minera Las Bambas el 7 de marzo hizo la entrega de una carreta agrícola para facilitar el trabajo de los hombres y mujeres de la comunidad de Choqueca en la provincia de Cotabambas. Vamos con más titulares a las 6:57 de la mañana, amigos. Vamos hasta el distrito de Akira y la municipalidad distrital de Akira con éxito realizó el taller de presupuesto participativo 2024 en el centro poblado de Cocha. Esta municipalidad distrital, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, realizó con éxito el presupuesto participativo 2024 basado en resultados. En dicho taller también se tuvo participación comprometida de los representantes de organizaciones civiles, sociales de base y comunidades, donde se llevó a cabo en la plaza principal del centro poblado de Cocha. 6 de la mañana con 58 minutos. Más información, amigos oyentes. Las Bambas entregó una retroexcavadora a la comunidad de Chila. En una ceremonia especial, la comunidad de Chila recibió de Las Bambas una retroexcavadora en cumplimiento de los compromisos asumidos en las mesas técnicas durante el año 2022. John Chumbes Amaro, presidente de la comunidad, manifestó que está muy agradecido por el compromiso cumplido por parte de la empresa minera Las Bambas. Vamos con más información en el informativo Willaricui, amigos. Presten mucha atención al siguiente titular. El día miércoles, hoy 8 de marzo, el Consejo Distrital de Chalhuahuacho rendirá homenaje a la mujer chalhuahuachina en el Día Internacional de la Mujer, para poner también de manifiesto el verdadero combate del Día de las Mujeres para mejorar sus vidas. Es un día para reflexionar sobre la larga lucha por la igualdad que sigue hoy en curso. En ese propósito, el alcalde Porfirio, profesor Iván Cruz Puma y regidores rendirán un merecido homenaje a la mujer chalhuahuachina este 8 de marzo. Hoy día, amigos oyentes, el evento
evento conmemorativo iniciará a partir de las 9 de la mañana en el puente de Huichaipampa con un vistoso pasacalle a la Plaza de Armas, donde podrán disfrutar del Festival de Talentos, canto, baile, declamación, teatro y mucho más. Doctora Sutamantan Ñapes Hachunca es con Yopañoña Guayquicuna Panaicuna más sobre el Día Internacional de la Mujer. Mucha atención, el Consejo Municipal de Mara, consciente de la importancia de la igualdad de género y la lucha por los derechos de la mujer, a través de la división del programa social de la Subgerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales, se complace en presentar el programa de actividades para la celebración del Día Internacional de la Mujer. Amigos oyentes, la actividad inicia el día de hoy, 7 de la mañana, con la participación de acciones de la municipalidad en favor de las mujeres. 7:30 de la mañana, lideresas de las mujeres mareñas van a participar de programa radial. Y la programación continúa, amigos oyentes. Además, se llevará a cabo una ceremonia especial de reconocimiento a la labor de las mujeres en el distrito de Mara, quienes con sus aportes y logros deben ser una inspiración para todas las mujeres y niñas de esta localidad. 7 de la mañana en el informativo Huillarico y juramentación del grupo de trabajo en gestión de riesgos y desastres y de la plataforma de defensa civil. Esto realiza la Municipalidad Distrital de Cotabambas, amigos oyentes, con la finalidad de prevenir la reducción y el control permanente de los factores de riesgos de desastres, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre. La Municipalidad Distrital de Cotabambas, a través de la Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgos, conformaron el grupo de trabajo para la gestión de riesgos de desastres. Dicho acto se realizó en el Salón Consistorial de la comuna local. 7 de la mañana con 1 minuto en el informativo Huillarico y amigos oyentes, 7 de la mañana con 1 minuto. Panaicona, seguimos revisando la información en el plano local. Feliz Día Internacional de la Mujer. El alcalde Ludwig Caguana, regidores y funcionarios y trabajadores de la Municipalidad de Mamara, expresamos nuestro cálido saludo de felicitación a todas las mujeres del Perú y en el mundo, en especial a las mujeres del distrito de Mamara, quienes desde sus diversas y múltiples labores demuestran día a día que tienen la fuerza, valentía y coraje necesario para ser activas protagonistas de la contribución de una sociedad más justa y digna para todos, manifiesta en su portal institucional la Municipalidad Distrital de Mamara. Vamos con más información en el informativo Huillarico y la Municipalidad Distrital de Cotabambas, amigos oyentes, invita a la primera Expoferia Cutajpampa 2023. La Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental invita, amigos oyentes, a toda la población a la Expoferia Cutajpampa 2023. Esto se realizará en la Plaza Pata, domingo 19 de marzo, desde las 9 de la mañana. Todos están invitados a participar de esta gran feria, donde se podrá exhibir productos agrícolas, también ganaderos y también la venta de insumos, amigos oyentes, en esta fecha tan importante que se realizará el domingo 19 de marzo, la Expoferia Cutajpampa 2023. Invita a esto, amigos oyentes, la Municipalidad Distrital de Cotabambas. 7 de la mañana con 3 minutos. Mientras tanto, amigos oyentes, la Federación Distrital de Mujeres Cotabambinas, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, que se recuerda cada 8 de marzo, la Federación Distrital de Mujeres Cotabambinas, FEDIMUC, invitan a todas las mujeres del distrito a participar de todas las actividades programadas a fin de rendir homenaje y reconocer la destacada labor de las mujeres de nuestro querido distrito, mujeres luchadoras y valientes, dice la nota informativa.
7 de la mañana con 4 minutos, amigos oyentes. Vamos con información en el ámbito regional, amigos oyentes, y en el BRAE. Volcadura de camioneta deja una mujer fallecida y 4 heridos. La víctima mortal fue identificada como Dina Villavicencio Onofre. Una mujer fallecida y 4 heridos fue el resultado de un aparatoso accidente de tránsito registrado a la altura del sector Villa San Cristóbal del centro poblado de Machante, en el distrito de Aina, provincia de La Mar, en la región Ayacucho. Y bueno, el Centro de Emergencias y Desastres informó que el hecho se produjo al promediar las 2:50 de la tarde del día de ayer en la jurisdicción del Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, esto conocido como el BRAE. Más información, amigos oyentes. En el plano regional designan coordinadores de mesa de concertación para la lucha contra la pobreza de Apurímac. En sesión ordinaria del Comité Ejecutivo Regional de Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza de Apurímac, fueron designados como coordinador regional Giovanna Arias Luna y coordinadora alterno Jack Ayala Quispe para el periodo 2023-2025. 7 de la mañana con 5 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillarico y vamos con más información. Y retorno a clases, evalúan calidad de agua en colegio de Tumbes, amigos oyentes. También eliminarán criaderos de zancudos para evitar enfermedades metaxénicas. Y bueno, para garantizar la integridad en materia sanitaria de los alumnos y profesores ante el próximo retorno de aulas, la Dirección Regional de Salud DIRESA de Tumbes tomó muestras de agua en diferentes colegios públicos para someterlas a un análisis de calidad. Además, se identificaron criaderos de zancudos que deben ser eliminados a la brevedad. Y es importante, Javier, de tener cuidados, en este caso, amigos oyentes, con el agua en la parte de la selva, porque esos depósitos de agua son los criaderos de zancudos y ahí pues son estos huevitos, estas larvas salen y bueno, llevan la enfermedad del dengue. Así es, en las aguas estancadas, bueno, más conocido como también, o sea, la enfermedad del dengue, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, en la región de Madre de Dios hay muchas personas, hay aproximadamente unas 200 personas ya contagiadas con el dengue y bueno, algunos, en este caso, en algunos casos se vuelven mortales, ¿eh? Porque les da el dengue hemorrágico, internamente empiezan a sangrar. Claro. 7 de la mañana con 6 minutos, más información, amigos oyentes. Desde la región de Cusco, manifestantes bloquean 3 puntos en la provincia de Canchis por paro regional. Un grupo de manifestantes bloqueó la vía en Cusco y además realizó un plantón en la vivienda de la congresista Katy Ugarte. El hecho anecdótico es que era un grupo muy reducido, exactamente 4 ciudadanos, los cuales estuvieron presentes en la casa de la señora congresista Katy Ugarte en la ciudad de Sicuani. Los protestantes exigen la renuncia de Dina Boluarte, así como el cierre del Parlamento. Vamos hasta la región Junín, amigos oyentes. Día de la Mujer, la Diresa Junín organiza campaña Warmi Saludable. La jornada se desarrollará los días 8 y 9 de marzo, hoy día y mañana, en el Parque Francisco Bolognesi del distrito en el Tambo. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, la Dirección Regional de Salud de Junín desarrollará la campaña de salud Warmi Saludable, dirigida a la población en general, con énfasis en mujeres, ya que ofrecerán servicios especializados. Amigos oyentes, la jornada de salud se llevará a cabo los días 8 y 9 de marzo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Parque Francisco Bolognesi de El Tambo. Y también se cuenta ya con el apoyo de la Municipalidad Distrital de El Tambo, la Red de Salud Valle de Mantaro y la Gerencia Regional de Desarrollo de Junín. Más información desde la región de Puno. Ministerio de Defensa anuncia que deudos de soldados fallecidos en Ilave recibirán pensión vitalicia. Fran Canazas Caguaya, Alex Quispe Serrano, Elvis Pari Quiso, Percy Alex Castillo Pongo, Carlos Quispe Montalicio y Elías Lupaca Inquillas fallecieron tras intentar cruzar a nado por el río Ilave. El Ministerio del Interior, en este caso Ministerio de
Defensa también señaló que se les otorgará a los deudos unos 76.000 soles por concepto de pago de seguro de vida. 7 de la mañana con 9 minutos, amigos oyentes, y soldado sobreviviente de Ilave dijo que a nosotros no nos ordenó nadie. La única salida era ir por el río. El cabo Elías Maquiera aseguró que fueron atacados por la población con piedras y que tuvieron que ingresar al río Ilave, esto en la región Puno, para poder escapar de los manifestantes. Lamentable, amigos oyentes, es una pena de que personas sigan falleciendo en nuestro país por esta situación de esta crisis política que estamos viviendo. 7 de la mañana con 12 minutos, amigos oyentes, 7 de la mañana con 9 minutos, mil disculpas. Vamos a revisar titulares en el plano nacional. Dina Boluarte dice lo siguiente: tengo la más profunda convicción de que el Perú va a superar y va a salir fortalecido de esta coyuntura. Durante la ceremonia de nuevo Consejo Directivo de la CONFIET, la presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que su gobierno ha actuado y seguirá actuando en el marco de la legalidad, defendiendo férreamente las institucionalidades y garantizando las libertades fundamentales de todos los peruanos. 7 de la mañana con 10 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillarico y con toda la información del ámbito local, regional, nacional, también y las notas internacionales. Vamos de inmediato, amigos oyentes, a compartir con ustedes las noticias en el ámbito nacional. Y bueno, preste mucha atención. Congresista Luis Cordero integró equipo que buscaba atentar contra Patricia Benavides y Harvey Colchado, amigos oyentes. La Fiscalía sostiene que el congresista fujimorista estuvo involucrado en el grupo de contrainteligencia que lideró el ciudadano español Jorge Ernesto Hernández. Y bueno, el equipo, amigos oyentes, de contra la corrupción del poder capturó al ciudadano español Jorge Ernesto Hernández Fernández, acusado de intentar y también atentar contra la vida de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, así como atacar al coronel Harvey Colchado en el marco de las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo. 7 de la mañana con 11 minutos. Mientras tanto, Alejandro Muñante dice lo siguiente: algunos partidos políticos han visto el adelanto de elecciones como un botín para empoderarse. El tercer vicepresidente del Consejo, Alejandro Muñante, manifestó que el adelanto de elecciones debería darse en abril de 2024, pero advirtió que eso no garantiza que se levanten las protestas. 7:11, más titulares en el ámbito nacional. Y bueno, amigos oyentes, el expresidente Pedro Castillo autorizó equipo paralelo de inteligencia para en este caso para espiar a Patricia Benavides y Harvey Colchado. Delegó al empresario Jorge Hernández Fernández, el español, para coordinar la compra de equipos electrónicos de espionaje como Pegasus para espiar también y destruir a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la fiscal superior Marita Barreto y el jefe del equipo especial, coronel Policía Nacional del Perú, Harvey Colchado. Amigos oyentes, el presidente Pedro Castillo estaba decidido a destruir a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Más información en el plano nacional. Escuche bien: Poder Judicial leerá resolución sobre pedido de prisión preventiva contra Pedro Castillo, Juan Silva y Jainer Alvarado el día de mañana, jueves 9. Al expresidente Pedro Castillo y a los exministros Juan Silva y Jainer Alvarado se les acusa de la presunta comisión de los delitos de organización criminal y corrupción. El juez Juan Carlos Checley leerá la resolución sobre el pedido de la Fiscalía a las 3 de la tarde el día jueves 9 de marzo. 7:13, y legisladores se aferran a sus curules y se oponen al adelanto de elecciones para el 2023. Comisión de Constitución sometió a debate propuesta para elecciones de diciembre de este año, pero hay rechazo por Acción Popular, APP y Renovación Popular. Amigos oyentes, congresistas de las bancadas de Acción Popular y Alianza para el Progreso y Renovación Popular expresaron esta mañana su oposición al posible adelanto de elecciones generales para diciembre de este año,
año, tal como fue propuesto en el nuevo dictamen discutido en la Comisión de Constitución. Y asimismo, Hernando Guerra, en este caso del congresista de Fuerza Popular, presidente del citado grupo de trabajo, quien también presentó, fue quien presentó, amigos oyentes, esta nueva propuesta de elecciones para diciembre de 2023, luego de que el Pleno del Congreso aprobara retomar el debate. 6 de la mañana con 14 minutos. 6 de la mañana con 14 minutos, amigos oyentes. Titulares en el plano internacional, mucha atención. En Irán arrestan a varios sospechosos por los envenenamientos de miles de niñas en colegios. Se trata de los primeros arrestos vinculados con los envenenamientos con un supuesto gas en alrededor de 5.000 alumnas de 230 centros educativos en Irán. Internacionales, amigos oyentes, y el Papa Francisco aplaude a todas las mujeres por crear una sociedad más humana. El Papa Francisco agradeció hoy a las mujeres y su compromiso en la construcción de una sociedad más humana y pidió para ellas un aplauso que se merecen al término de la audiencia, también, amigos oyentes, de esta audiencia general celebrada ante miles en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Y el Día de la Mujer, también dijo el Papa Francisco: pienso en todas las mujeres, les agradezco su compromiso en la construcción de una sociedad más humana por su capacidad de captar la realidad con mirada creativa y corazón tierno, dijo el pontífice, que llegó pues a la plaza en un coche blanco en compañía de varios niños. Mientras tanto, la violencia de la guerra amenaza a las mujeres en Ucrania. Bueno, en la ciudad ya ocupada, Ucrania conmemora el Día de la Mujer bajo las amenazas del uso de la violencia como armas de guerra en los territorios ocupados por las fuerzas de Rusia en el este y el sur del país, donde el ejército invasor campa a sus anchas y podría estar repitiendo abusos hacia las mujeres. Un terremoto de magnitud 6 sacudió el sureste de Filipinas. Un terremoto, amigos oyentes, de magnitud 6 sacudió el día de ayer la isla sureña en Mindanao, en la región meridional de Filipinas, y las autoridades señalaron que se esperan daños y réplicas. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el epicentro a 38 kilómetros de profundidad y registró el sismo a las 2:02 de la tarde en 67 kilómetros de Davao, la ciudad más poblada de Mindanao, con más de 1.600.000 habitantes. 7 de la mañana ya con 16 minutos. Revisamos los titulares en el plano deportivo. Mucha atención. Cristian Cueva, escuche bien, don Guillermo Richarte, en este caso Layo Huachaca. Cristian Cueva ya es blanquiazul. Alianza Lima oficializó su fichaje para la Liga 1 y la Copa Libertadores. Por medio de sus redes sociales, Alianza Lima confirmó la incorporación de Cristian Cueva para la temporada 2023. Bienvenido de vuelta, le dijeron al Aladino. Más titulares, y el día de hoy, miércoles, César Vallejo, amigos oyentes, César Vallejo versus Binacional, será transmitido por ESPN, partido de este miércoles por la Copa Sudamericana. Este miércoles, amigos oyentes, César Vallejo y el Binacional se juegan en vivo y en directo, lo podrás ver por ESPN, el pase de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y este partido, amigos oyentes, chocan por la siguiente fase de la Copa Sudamericana, César Vallejo y Binacional, partidazo que se dará hoy, amigos oyentes, este miércoles. ¿Y a qué horas? La gente dice a qué hora: a las 9 de la noche, hora peruana. Así es, amigos oyentes, hablando de Copa Sudamericana 2023. Bueno, hoy 9 de la noche juegan estos dos equipos, pero el día de mañana Universitario de Deportes se enfrenta en el Monumental al papá de América, al Cienciano del Cusco, amigos oyentes. Y la pregunta que se hacen y la pregunta que el día de hoy la Catedral nos va a responder es que ¿qué pasa si Universitario y Cienciano empatan?
¿Qué sucede? Se van de frente A los penales. a los penales. Tiempo extra. Bueno, esa es la pregunta que la Catedral del Deporte del día de hoy nos va a absolver. La voz autorizada. Definitivamente. Claro. Vamos con más información deportiva, amigos oyentes, y por la Copa Libertadores. El equipo cervecero Sporting Cristal partió rumbo a Argentina para el duelo contra el Huracán de Argentina. El plantel de Thiago Núñez abordó el vuelo rumbo a Buenos Aires previo a su encuentro contra Huracán por el duelo de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores 2023, y el plantel cervecero llegó al aeropuerto internacional Jorge Chávez para el vuelo que los llevará rumbo a Argentina, donde se llevará a cabo, amigos oyentes, el duelo contra Huracán de Argentina por la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores. Y bueno, el equipo dirigido por Thiago Núñez llega con la motivación de dejar en camino a Nacional de Paraguay y dar pues el primer golpe en la llave. Por otra parte, amigos oyentes, ya en el plano internacional, Chelsea sigue en carrera. Pasó a cuartos de la Champions League al vencer 2-0 al Dortmund en Londres. Amigos oyentes, ligera pausa y estamos regresando ya con la ampliación de nuestras notas informativas. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. Comunidad Surmanta, allá en el distrito de Maramanta, Caita que pesquero un 5 de la tarde, manta. Papata, abas con la carpa, eso te tira a con el kilo, con la asma paso, perdona con la ala que se ponen, chataron, un cotazo, a la que se pilaramos. Que comunidad de Manta, Bajaricamillán, Pairante, tarde a las 6 de la tarde, está fuerte, pasa un gay chiquín con parte alta, Zamboa, Baniscati, hasta casi que ello. Entonces, que ya están, que ya han capaz de finir con papata, sinuat, abasa, ya están provocados. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfo y por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Dicen que la mujer es sexo frágil. Qué mentira tan absurda. Yo que hago parte de la rutina de una de ellas, sé que la fuerza está con ellas. Cómo es fuerte la que yo conozco, su sabiduría no tiene precio. A nivel nacional es 7 de la mañana con 23 minutos. Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Amigos oyentes, estamos ya a través de la línea telefónica con Nicanor Calizaya, desde lo que viene a ser, pues bueno, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el distrito de Chalhuahuacho. Nicanor, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, estimado Javier. Gracias más bien a Radio Surpuy por brindarnos un espacio en esta prestigiosa emisora que tiene un alcance a nivel
regional. Primeramente, a nombre del Ministerio de la Mujer, del servicio que se encuentra acá en el distrito de Chalhuahuacho, el servicio de la estrategia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar Estrategia Rural Chalhuahuacho, dar un gran saludo a todas las mujeres del Perú, de la región Apurima, de la provincia de Cotabambas y especialmente del distrito de Chalhuahuacho, que cada día luchan en que sus derechos no sean vulnerados y logren una igualdad justa y equitativa entre el hombre y la mujer en el ejercicio pleno de sus derechos y sean protagonistas por la igualdad en el distrito de Chalhuahuacho. Bien, estimado Javier, estoy dispuesto a las preguntas que sea por conveniente. Definitivamente, Nicanor, el día de hoy no es una fecha cualquiera, una fecha en la cual se conmemora el esfuerzo, el trabajo y la lucha de todas las mujeres a nivel mundial. En nuestra provincia de Cotabambas, puntualmente en nuestro distrito de Chalhuahuacho, ustedes han venido trabajando ya durante buen tiempo. Y entiendo que en el transcurso de estos años ustedes también han tenido muy buenos resultados. Sí, efectivamente, nosotros como el Servicio de la Estrategia Rural trabajamos en forma articulada con todas las instituciones del Estado peruano, instituciones privadas, organizaciones sociales de base, especialmente según la normativa, la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. En las responsabilidades funcionales faculta, ¿no?, que los gobiernos locales deben de liderar, digamos, el proceso de trabajo para erradicar todo tipo de violencia en la jurisdicción, ¿no?, en este caso del distrito de Chalhuahuacho. Y entonces, mediante el gobierno local, se viene fortaleciendo la instancia distrital de concertación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el distrito de Chalhuahuacho. Como ya tenemos una nueva gestión municipal, actualmente lo preside el profesor, ¿no?, el alcalde de la municipalidad de Chalhuahuacho, el profesor Iván Cruz Puma. De la misma forma también asume la responsabilidad de Secretaría Técnica, lo que es la Subgerencia de Desarrollo Social. En ese entender, todas las instituciones, ¿no?, que estamos acá en el distrito de Chalhuahuacho, formamos parte de esta mesa de concertación para erradicar la violencia. Aquí estamos el Ministerio de la Mujer mediante el Servicio de la Estrategia Rural, el Ministerio de Justicia, el Juzgado de Paz, la Subprefectura, la Policía Nacional del Perú, el mismo gobierno local, la Fiscalía de Chalhuahuacho, los programas sociales del MIDIS, como por ejemplo Juntos, Cuna Más, País, asimismo también la Federación de Mujeres, ¿no?, con los que nosotros realizamos un trabajo articulado, primeramente en lo que es, digamos, la prevención, después trabajar conjuntamente en las comunidades. Actualmente nosotros, como Servicio de la Estrategia Rural, venimos trabajando en 5 comunidades focalizadas: Chocoyo, Tambuya, Laguani, Jeuña y Cuchuacho. Y justamente el día de ayer hemos tenido nosotros una bonita actividad en el centro poblado de Tambuya, adelantando ya la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. También tenemos instancias comunales, ¿no?, que es presidida por el presidente de la comunidad de Tambuya, que es el profesor Alipio. También estaba el alcalde del centro poblado, la Federación Campesina, los programas sociales, donde se hizo un pequeño pasacar y posteriormente, ¿no?, se empezó a hacer con pequeños juegos recreativos para que lo pasen de lo mejor las mamitas. Entonces el día de hoy, como es el día central y como cada año siempre se caracteriza,
Este año la instancia distrital de concertación lo está llevando, digamos, toda la organización a través del gobierno local, ¿no? En ese entender, el día de hoy vamos a tener ya listo ya nuestras actividades para poder iniciar, ¿no? Primeramente se va a iniciar el punto de concentración, es el Puente Madera, donde van a estar todas las instituciones que ya se ha coordinado y creo que ya el gobierno local ha coordinado con la comisaría, ¿no? La Policía Nacional de Chalhuahuacho, que gustosamente está brindando el traslado de todas las mujeres participantes de las diferentes comunidades a esta actividad que se va a desarrollar en la Plaza de Armas, ¿no? Entonces el punto de concentración para poder salir con el pasacalle va a ser el Puente Madera. Vamos a recorrer las principales calles del distrito de Chalhuahuacho y la concentración se realizará en la Plaza de Armas. Posteriormente va a haber las palabras de apertura de nuestro alcalde, el profesor Iván Cruz Puma. Van a participar las sugerencias de desarrollo social y posteriormente las diferentes instituciones que forman parte de la instancia presentarán, digamos, un número para un concurso de talentos, canto, baile, declamación y otros, en la Plaza de Armas, para finalizar con, digamos, un pequeño compartir que también lo está poniéndolo el gobierno local de acá del distrito de Chalhuahuacho, estimado Javier. Perfecto, Nicanor. Entendemos en todo caso que es un trabajo coordinado con las diferentes instituciones del distrito de Chalhuahuacho. Nicanor, en la parte final, el saludo y el mensaje para todas las mujeres en este Día Internacional de la Mujer. Sí, efectivamente, nos recuerdan, ¿no?, los trágicos sucesos de un 8 de marzo de 1908, donde 129 mujeres murieron en la reivindicación de sus derechos, ¿no? Que ellos lucharan por lograr la igualdad, un salario digno y justo allá en Estados Unidos, ¿no? A partir de la fecha, la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1975 lo oficializó. Y entonces solamente me queda que este día es una fecha conmemorativo, una fecha de reflexión entre todos y todas las instituciones, realmente cómo nosotros estamos empoderándolos a las mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos y que sean protagonistas acá en el distrito de Chalhuahuacho. Y ya vemos que existen bastantes lideresas, ¿no? Tenemos, digamos, la gran oportunidad de contar en el gobierno local con 3 mujeres regidoras que son las representativas de todo nuestro distrito, ¿no? En un gobierno local. Asimismo también tenemos una jueza de paz en el centro poblado de Tambuya, y a su vez también ya tenemos mujeres lideresas en la organización de mujeres que se están ya conformándose acá en el distrito de Chalhuahuacho, y también a todas las lideresas de los programas sociales del programa nacional Cuna Más, del programa nacional País, y asimismo con ellos también nosotros venimos trabajando para que ellos sean los protagonistas del cambio. Solamente me queda una vez más saludar a nombre de la institución que yo represento, que este día sea un día donde todos confraternicemos, y también de la misma forma que todos y todas nos podemos comprometer, cómo podemos generar un cambio, ¿no?, para contribuir a una sociedad justa, igualitaria, un distrito saludable y libre de violencia, que acá en nuestra hermosa ciudad de Chalhuahuacho, estimado Javier. Gracias, muy buenos días.
A usted más bien las gracias y también a Radio Surfui, ¿no? Porque siempre viene apoyándonos en todas las actividades que venimos desarrollando y por eso nosotros también estamos muy agradecidos a la prestigiosa emisora que usted se encuentra y lo dirige acertadamente. Muchas gracias a todos y todas. Buenos días. Dicen que la mujer es sexo frágil. Qué mentira tan absurda. Yo que hago parte de la rutina de una de ellas, sé que la fuerza está con ellas. Cómo es fuerte la que yo conozco, su sabiduría no tiene precio. 7 de la mañana con 34 minutos, amigos oyentes, en el informativo Huillarico, y allí estuvimos conversando con Nicanor, quien es pues el representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Importante labor también que realizan desde esta institución para fortalecer, para empoderar también a las mujeres dentro de nuestra sociedad. Y bueno, esto se logra también con la constancia y la perseverancia que se da en el día a día del trabajo que realizan todas las instituciones públicas, privadas, organizaciones que hacen posible de que la mujer también cada día más esté bien posicionada en diversos cargos públicos, en diversos cargos de las instituciones públicas y privadas. 7:35, vamos a leer, a ver los mensajes que nos escriben al Facebook de la radio. Saludo para Cindy Roque Maldonado, muy buenos días, gracias, igualmente buenos días para usted, Cindy Roque Maldonado. También nos escribe Ronald Sanalea Callo, buenos días a todo el equipo de Radio Surfui. Buenos días, Ronald, un saludo también para toda tu familia en donde se encuentren, y también saludos para Marcusa Guamaní Quispe. Feliz Día Internacional de la Mujer Aquireña, feliz día para todas las mujeres trabajadoras del distrito de Akira, quienes día a día también se ponen el hombro por su familia, por llevar adelante a sus hijos. Y también saludos para Julián Córdoba Aguilar. Lamentablemente, amigos oyentes, hay en este caso por la comunidad del centro poblado de Pisacasa, anoche hubo granizada fuerte, dañó el laime de Papal y también dañó a las casas con calamina transparentes, incluso lo ha traspasado. Ha sido muy fuerte, amigos oyentes, que cayó la granizada el día de ayer en el centro poblado de Pisacasa. Ojalá ya las autoridades se hagan presentes para poder dar la atención respectiva a las familias, amigos oyentes. Esto en la comunidad del centro poblado de Pisacasa. Un saludo también para Elio Sá. Él saluda a todas las mujeres que día a día trabajan por tener una mejor familia. Y del mismo modo nos escribe Roxana Huacho, saludar a todas mis hermanas y compañeras de lucha. Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer priorizando la igualdad y la equidad. Y eso es lo que se está realizando, amigos oyentes, en todas las instituciones públicas y privadas, de posicionar a la mujer en el sector. Y también hay Aide Quispe, nos escribe feliz día a todas nosotras, dice que a pesar de la desigualdad seguimos luchando por la equidad. Así es, Aide. Y Johnny Mamani, saludos para Yaclem Silva, que está de cumpleaños el día de hoy en la panadería Virgen de Fátima. Saludos para la cumpleañera Yacleme Silva, que está de cumpleaños hoy 8 de marzo. 7 de la mañana con 35 minutos. Usted puede también escribirnos a transmisión de Facebook o también al WhatsApp de la radio 974-78-2420. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana ya entramos en comunicación telefónica con el distrito de Coyllurqui. Nicolás Gabriel, mil disculpas. Nicolás Gabriel se encuentra en la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, y es que también en esta localidad hoy se desarrolla diversas acciones en el marco del Día Internacional de la Mujer. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Javier, y a Radio Surfui, gracias por siempre estar considerándonos acá al distrito de Coyllurqui. Desde Radio Coyor también venimos trabajando desde las diferentes áreas de la municipalidad en la gestión 2023-2026, y el área de la unidad de relaciones públicas también viene haciendo un importante trabajo en todas las actividades que se vienen realizando. Es verdad, desde Coyllurqui, a nombre
del profesor Freddy Valencia Bárcena y la plana de regidores y toda la gestión 2023-2026, queremos mandar un enorme saludo a todas las mujeres cotabambinas en este día tan especial, que tenemos que rendirle un homenaje y reconocer la labor que viene haciendo las mujeres en nuestra provincia de Cotabambas y a nivel nacional. Es importante el trabajo que se viene realizando en los últimos años, y la historia nos ha demostrado de que las mujeres han cumplido un rol importante también en estos últimos tiempos, sin discutir el tema polémico que tenemos siempre desde siglos pasados. Ahora son otros tiempos y tanto el varón y la mujer tienen las mismas posibilidades, las mismas oportunidades, las mismas capacidades. En fin, hoy día es un día especial y la Municipalidad Distrital de Coyurqui no ha sido ajeno a las actividades que tenemos por el Día Internacional de la Mujer, hoy día 8 de marzo. Gabriel, y en este caso, en la Municipalidad Distrital de Coyurqui, ¿qué actividades se han programado? Sí, tenemos un programa bonito en la municipalidad. Hemos invitado a las mamás de las diferentes comunidades. Vamos a empezar nuestra actividad a partir de las 9 de la mañana en nuestra plaza de armas, donde se va a hacer algunas presentaciones, y posterior a eso se va a hacer un pasacalle también con mensajes alusivos al Día Internacional de la Mujer, para poder concientizar a la población, a la ciudadanía también, la importancia del trabajo, la importancia de la presencia de la mujer en la sociedad, un pasacalle por todas las arterias principales de nuestra población, para posteriormente dirigirnos al gran sintético que tenemos en el distrito, donde va a haber algunas presentaciones. Tenemos un concurso de poesía también que hace días ya hemos estado inscribiendo de niños y adolescentes, y algunas participaciones artísticas locales. Y al final tenemos algunas sorpresas y un almuerzo de confraternidad con todas las mamás, las señoras, las señoritas, mujeres en general. Perfecto, Nicanor. En todo caso, ahí Nicolás, está Nicolás. Se me va, no sé por qué. Nicolás, definitivamente, en todo caso, ahí están las actividades programadas por esta fecha especial, que es el 8 de marzo, ¿no? Y la intención siempre de parte de todos los gobiernos es darle una mirada distinta a la mujer. Entiendo que desde la Municipalidad Distrital de Coyurqui también se está priorizando la participación de las mujeres de la localidad, de la zona, en la actual gestión. Así es, efectivamente, no solo es festejar el Día de la Mujer un 8 de marzo, Javier, y a todos los oyentes, sino es darle una mirada importante y un rol que pueda trascender desde muchos sectores. Esta gestión viene trabajando en las diferentes áreas con muchos profesionales mujeres, sobre todo destacando profesionales de la localidad, del distrito de Coyurqui. Tenemos profesionales contadoras desde la parte alta de la comunidad de Huancuyri, tenemos de Chescahuayla, señoritas ingenieras que vienen trabajando en las diferentes obras de nuestra municipalidad coyurquinas. La jefa de unidad formuladora es una economista, ¿no? Mariluz Vincha, y así hay muchas mujeres liderando en la municipalidad, las dos regidoras también que tenemos en el Consejo Municipal, y es un trabajo importante que viene realizando la mujer acá, liderando también la municipalidad. Está dando esa oportunidad justamente para que puedan tener este espacio, esa oportunidad, nuestras jóvenes mujeres profesionales también, y en general todos. El día de ayer nomás se ha iniciado una apertura de un mantenimiento de caminos rurales, donde está netamente ejecutándose este trabajo por mujeres, ¿no? De las comunidades, sobre todo de la parte baja. Se van a habilitar igual otros trabajos con los programas de Trabaja Perú, donde se está dando prioridad a las mujeres para hacer trabajos, ¿no? de ornamentación y trabajos similares, de arreglar caminos viales, de herradura, similares, ¿no?
Perfecto. Nicolás, te agradecemos por la comunicación telefónica y bueno, a seguir conmemorando esta fecha muy especial. Muy buenos días. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Solo un minuto más para hacer una invitación, por favor, a toda la población en general y a la provincia. Estos días hemos estado teniendo los festivales que tenemos acá en Coyhaique. Tenemos el Festival de la Tuna que hemos hecho el domingo pasado, el 5 de marzo. Ahora mañana tenemos el Festival del Durazno en la comunidad de Palparo, un festival importante también donde va a haber participación de toda la población. Invitamos a toda la provincia de Cotabambas. Nuestro distrito de Coyhaique, como saben, es potencia en frutales, ¿no? Y también vamos a tener muy pronto el Festival de la Palta. Ya estaremos comunicándonos y haciéndoles llegar la invitación respectiva. Muchas gracias. Gracias, Javier. Buenos días a Radio Sur y a toda la provincia de Cotabambas. Muchas gracias. Muy buenos días. Hombres dependientes y carentes. 7 de la mañana con 44 minutos en el informativo Huillarico y amigos oyentes. Hoy en el Día Internacional de la Mujer, las diferentes municipalidades a nivel de toda la provincia de Cotabambas van a desarrollar diversas acciones. Inspiración para exaltarte a ti en esta canción. Bien, a esta hora de la mañana, amigos oyentes, 7 con 44 minutos, estamos en contacto con Cindy Roque para que nos dé la información. Cindy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillarico. Cindy, ¿nos escuchas? Compañeros por el pase, desde aquí, desde el distrito de Chalhuahuacho, desearles un feliz Día de la Mujer a todas las personas que nos están oyendo en estos momentos, a toda la provincia de Cotabambas y pues a todas aquellas mujeres también líderes, ¿no?, que tenemos en cada provincia. Bien, informarte, Javier, no sé si me escuchan bien, el día de hoy aquí en el distrito de Chalhuahuacho pues habrá una actividad a partir de las 9 de la mañana, ¿no? La concentración será en el Puente de Madera, donde pues vamos a estar contando con la presencia de mujeres líderes, ¿no? También mujeres de diferentes comunidades en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Vamos a realizar un pasacalle hasta la Plaza de Armas. Esto encabezado por el alcalde actual del distrito de Chalhuahuacho, el profesor Iván Cruz. De esta manera también se va a realizar un pequeño acto protocolar, de la misma forma concurso de talentos, poemas y cantos, ¿no? Javier, desde aquí invitar a toda la población de Chalhuahuacho, ¿no?, de repente a otros distritos de la misma forma, ¿no?, para asistir a este acto protocolar y participar y pasar un momento de repente familiar aquí en el distrito de Chalhuahuacho. Están todos invitados a este evento que se va a realizar el día de hoy en la Plaza de Armas, Javier. Bien, tenemos como principal actividad el día de hoy en nuestro distrito de Chalhuahuacho. De hecho, ya se emitió también un saludo a través de la página de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Feliz Día de la Mujer para la mujer trabajadora, encantadora y luchadora. La huella que dejas en tu andar está llena de paciencia, sabiduría y bondad. Es la frase que acompaña el saludo, ¿no?, cordial que ha realizado el alcalde del distrito de Chalhuahuacho, profesor Iván Cruz. Bien, de la misma forma también dar a conocer, ¿no?, a la ciudadanía pues que hace unos días ya se ha dado también información sobre el caso que hemos tenido en el distrito de Chalhuahuacho, no, sobre el oso no andino que pues ya se habría identificado a las personas quienes habrían estrangulado a este oso andino, ¿no? De la misma forma ya tiene el caso las autoridades y pues también en entrevista con Serfor, ¿no?, el administrador técnico del Servicio Forestal y Fauna Silvestre de Apurímac,
¿no? Gianfranco Tuyano Palacios informó que las personas que acabaron con la vida de este oso andino, pues en la provincia de Cotabambas, podrían afrontar una pena de hasta 7 años de cárcel y una reparación civil que el juez determine, ¿no? Desde aquí también dar en conocimiento que la población chalhuahuachina se encuentra totalmente indignada, ¿no? Hemos tenido una reunión también con las diferentes líderes acerca de ello y poner en conocimiento también que si en caso no llegáramos a de repente no a tener a la vista a este tipo de este animal, este oso andino, dar a conocer a la población que no son peligrosos, no, muy al contrario, lo que CERFOR recomienda a la población que cuando sean pues avistados por estos osos andinos no se sientan en peligro y solamente se alejen, puesto que su alimentación de estos osos son el 90% es vegetal y el 10% es animal. Por esta razón no ataca a los humanos. Dar a conocer a la población chalhuachina, ¿no? Que por favor, si en caso no estamos avistados por estos animales, no hay que atacarlos, ¿no? Y sobre todo da pena, indignación saber que este animalito ha sido estrangulado por nuestros hermanos, ¿no? Bien, este caso ya está en manos de las autoridades. Muchas gracias, Javier y compañero, por el pase desde Chalhuahuacho, informando siempre, ¿no? Los últimos aconteceres que hay en nuestro distrito. Perfecto, Cindy, gracias por la información. Hasta otra próxima oportunidad. De la mañana con 50 minutos en el informativo Guillarico. Y amigos oyentes, a esta hora de la mañana nos trasladamos a la capital de la provincia de Cotabambas, distrito de Tambobamba. Vamos a conversar con la regidora provincial, la señora Rosa Zamplini, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Señora Rosa, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenida al informativo Guillarico. Señor Guillermo, buenos días. Primeramente, permítame dar gracias a Dios por estar en estos momentos en esta radio tan reconocida como es Surfuy. En este día tan importante también me permito comunicarme con ustedes para poder saludar a todas las mujeres cotabambinas de los 6 distritos, Tambobamba, Cotabambas, Coyurqui, Chalhuahuacho, Mara. Quiero saludar a todas mis hermanas, aquellas hermanas mujeres que hoy en día, pues, muchas de nosotras cumplimos algunas funciones, pero ¿por qué no también saludar a aquellas hermanas mujeres que están trabajando en el campo, aquellas hermanas mujeres que son docentes, aquellas hermanas mujeres que cumplen diferentes funciones en los diferentes espacios de nuestra provincia Cotabambas? La mujer cotabambina siempre ha sido luchadora, trabajadora, multiactiva y más que todo aguerrida, porque siempre ha sabido conllevar adelante aquel hogar que un día decidieron formar, luchar por este pueblo en la cual todos nos sentimos orgullosas de ser cotabambinas. A ti, hermana mujer, madre, amiga, hija, prima, sobrina, a todas ellas en este día, pedirles y conllevarles a la reflexión de decirles, mujer, tengamos dignidad, no permitamos a que nadie nos maltrate. Mujer cotabambina, que siempre serás seguidora de aquella mujer como fue Micaela Bastidas, siempre luchadora y aguerrida. Feliz día, hermanas cotabambinas. Ñañaykuna, kankunapas, tukuy sonqoywan, napaykanuykichis, kay punchayningchispi. Warmi kayqa yachastaykichis hinapas, manan tukukun huk punchayllapichu, manan kunan punchayllachu. Punchaymi noqanchisqa kanchis, warmi, kanchis mama, llank'anapipis churakushanchis. Chayqa noqanchisqa ñawpaqmanmi churakusun wawanchiskuna allin ejemplo qoyunapaq.
paykuna rimariukunankupas maypiña chaypiña tarikuspapas dignidadwan wawanchikkunatapis iwarisunchis. Kankunata napaykamuykichis Tambobamba llaqtamanta pacha Cotabamba suyuntin warmi masiykunata. Feliz día, mujer cotabambina. Gracias, señor Guillermo, un gusto haberle saludado y permítame que la emoción me embarga saber que estoy en una emisora tan distinguida y tan escuchada a nivel provincial. Profesora Rosa, a usted agradecerle por la comunicación telefónica y por este emotivo saludo para todas las mujeres de nuestra provincia de Cotabambas. A usted también el saludo correspondiente y mediante usted también a todas las mujeres del distrito de Tambobamba. Muchísimas gracias, un feliz día. Gracias, señor Guillermo, y permítame para ya despedirnos, difundir también que hoy día la Municipalidad Provincial está organizando una actividad muy emotiva, siempre para saludar a todas las mujeres cotabambinas, en la cual también pues nos integramos todas las mujeres de todas las instituciones, empezando por la municipalidad, la UGEL, la Fiscalía, todas las mujeres docentes que han sido invitadas con mucha anticipación, y también aquellas mujeres y mamitas que acompañan al programa Juntos también han sido reivindicadas para este día tan importante, en la cual creo que la mujer cotabambina tiene que seguir adelante y luchar por esa dignidad llamada mujer. Perfecto. Muchísimas gracias, profesora Rosa. Muy buenos días. Muy buenos días, que Dios me lo bendiga, señor Guillermo. Hasta una próxima y gracias por todo. 7 de la mañana ya con 54 minutos en el informativo Guillarico y amigos oyentes, 7 de la mañana con 54 minutos. Pues bueno, ahí está el saludo de parte de la autoridad, en este caso la señora regidora provincial Rosa Samplini. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana tenemos mensaje de audio a través del WhatsApp de la radio. Amigos oyentes, director de la institución educativa nos está enviando un audio para que los estudiantes también estén al tanto de las actividades que se vienen desarrollando ya a lo que viene a ser la previa del inicio del año escolar. Pero antes, amigos oyentes, mucha atención. La empresa minera Las Bambas ha entregado una retroexcavadora a la comunidad de Chila. En una ceremonia especial, la comunidad de Chila recibió de Las Bambas una retroexcavadora en cumplimiento de los compromisos asumidos en la mesa técnica durante el año 2022. John Chumbes Amaro, presidente de la comunidad, ha manifestado y ha indicado lo siguiente. Buenas tardes, señores de Surfui, de Radio Surfui. En realidad, pues para poder adquirir esta máquina ya tuvimos compromisos, ¿no?, con la empresa Las Bambas, dado que de cierta manera ha habido un alejamiento un cierto tiempo, pero creo que con el acercamiento que hemos tenido con el mesa de diálogo y con todo ello hemos retomado con los que se cumplan los compromisos que ya estaban dados anteriores años, ¿no? Entonces creo que ahora lo único que está haciendo la empresa Las Bambas es cumplir con los compromisos, y ahora también la empresa tenemos muchos compromisos firmados, entonces es el primer paso, creo que la entrega de esta máquina, que es importante y necesario para la comunidad. Entonces así sucesivamente durante el año vamos a estar haciendo cumplir todos los compromisos que tenemos firmado con la empresa Las Bambas. Creo que es un paso que Las Bambas está dando, ¿no?, hacia la comunidad, y con la confianza y el acercamiento que tenemos ahorita, y se tiene que seguir dando, porque la única manera de poder lograr estas cosas entre la comunidad y la empresa es pues mediante el diálogo, mediante la conversación. Entonces solo requerimos que la empresa Las Bambas que nos siga visitando, que sigamos dialogando, sigamos conversando. Lo más importante es que podamos conversar de cualquier conflicto que haya, para que no se pueda ir a más allá. Eso es lo que se requiere. Bueno, desde mi perspectiva también es lo que yo estoy manejando con todos mis comuneros, con toda mi masa. Entonces eso es lo que se requiere. Lleguemos a cualquier conflicto que haya, primero hablemos, dialoguemos, ¿no?
7 de la mañana con 57 minutos. Es importante, una y otra vez lo vamos a reiterar, el tema del diálogo. Bueno, fueron las declaraciones de John Chumbes Amaro, presidente de la comunidad. Mientras tanto, Francisco Raunelli, vicepresidente de Gestión Social, también el día de ayer en esta importante ceremonia de entrega de retroexcavadora a la comunidad de Chila, ha manifestado lo siguiente. Este es un compromiso que teníamos con la comunidad de Chile, que había sido suscrito anteriormente, y hoy día estamos procediendo a hacer la entrega, cumpliendo este compromiso para que las comunidades puedan tener prosperidad, puedan tener desarrollo y puedan tener progreso. Por supuesto que sí, hicimos una revisión de todos los compromisos que estaban pendientes, hemos establecido un cronograma para cumplirlos todos y ahora estamos haciendo entrega de este compromiso que precisamente forma parte de estos acuerdos. Bueno, hay que utilizarla para el bien de la comunidad, es un bien que ahora es propiedad de la comunidad de Chila y esperamos que lo puedan aprovechar para su progreso como anteriormente lo mencioné. 7 de la mañana con 58 minutos. Ahí está el compromiso cumplido de parte de la empresa minera Las Bambas, amigos oyentes, hacia la comunidad de Chila. El día de ayer entregaron una retroexcavadora, a pesar, vuelvo a decir, ¿no?, de la situación en la cual se encuentra la empresa minera, en la cual no puede comercializar el concentrado de cobre. 7 de la mañana con 59 minutos, amigos oyentes, nos vamos hasta el distrito de Coyurqui. Ahí está nuestro compañero y amigo don Richard Valencia. ¿Qué tal, don Richard? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, señor Hernán, muy buenos días, amigo Javier, a saludarles también desde Coyurqui. Ya nosotros nos encontramos en el centro poblado menor de Ñahuiña. Quiero aprovechar los espacios de Radio Surfuy para hacer llegar un saludo fraterno, sincero, a la mujer cotabambina, a la mujer luchadora, a la mujer emprendedora en este día tan especial que es el Día Internacional de la Mujer. Nuestro saludo fraterno y por supuesto también a todas las comunidades, a toda la mujer coyurquina y todas sus comunidades que seguramente a estas horas de la mañana están escuchando este noticiero Willaricui de Radio Surfuy. Por otra parte también la Municipalidad de Coyurqui el día de hoy lleva pues adelante este festejo a la mujer emprendedora, a la mujer coyurquina, con diferentes actividades y por supuesto seguramente a las 10 de la mañana inicia y terminando por supuesto con ágape a toda la mujer coyurquina. Desde acá nuestro saludo, reiteramos a toda la mujer peruana, a toda la mujer emprendedora. Por otra parte, amigos de Radio Surfuy, la semana anterior hubo pues granizado, quedando prácticamente dañado toda la cementera. Para esta mañana nuevamente el granizo en algunas comunidades, la parte alta de Ñahuiña, helada, preocupante la situación, un cielo totalmente despejado y preocupante, reitero, para la agricultura a nivel de nuestra provincia, debe ser también igual. Por otra parte, hermanos, el día de mañana también se lleva a cabo el cuarto festival del durazno en Palparo, al cual invitamos a todos los amigos pues a ser partícipes de este cuarto festival del durazno acá en Coyurqui, en la comunidad de Palparo. Entre otras, se viene el festival de la palta en los próximos días, al cual también estaremos suplicando a Radio Surfuy para hacer la difusión e invitar a los hermanos de Chalhuacho, Tambobamba, a los de Chumivilcas, a venir y comprar la palta desde el lugar de los hechos. Muchas gracias, hermanos, un abrazo fraterno a ustedes que vienen difundiendo siempre nuestra noticia, nuestra cultura, la música y también nosotros a través de Radio Guaira. Cualquier momento, muchas gracias, amigos de Radio Surfuy. Muchísimas gracias, profesor Richard, muy buenos días. A usted, amigo Javier, muchas gracias. Buenos días. 8 de la mañana con 1 minuto en el informativo Willaricui. Amigos oyentes, por otra parte, bueno, lamentable lo que está pasando en nuestra provincia de Cotabambas. La Tamasicona, se ha presentado intensa granizada en diferentes localidades. Justamente hace rato nos escribían a través de transmisión de Facebook. Julián Córdoba Aguilar dice: lamentable caso por la comunidad del centro poblado de Pisacasa. Dice: anoche la granizada dañó fuertemente nuestro Laime de Papal y también dañó a las casas de calamina transparente. Prácticamente
lo ha roto, amigos oyentes, ¿eh? Y por otra parte, bueno, están haciendo la solicitud para que se haga extensivo para el conocimiento de las autoridades locales y nacionales de este lamentable hecho que se ha registrado en nuestra provincia. Así es, amigos, y también nos llaman desde Minascucho. Aló, buenos días. Buenos días, César, no cojamos que Salmón Chumbo Sotelo. Y Mahuillarico y Cachan, don Salmón. Caballo, semana tarik un canep, jueves manta, ojo, yanaceno, caballo, chumpi, yanaceno, marca un gasca LC. LC, y macoloros. Chompiseno, chompiseno, pachamate, capun, rotorusca. Listo, papá. Mañana petas tarrangues o iwatare. Iba corriendo y mucho piñarijores que eran años con un papá con una mandaña que es por eso en Java, pues hay que ver. Ricky, Guajmachanta, mate pari, Guajariquiñiquita, papá. Ojo, no coja, Guasi, Pitarico, caballo, capón, chompi, o sea que chompi seno, marcamos gasca LC. Semana un taña caro, un caine, jueves manta, con la daño que es caballo, por eso, me mantaste caballo, chencamo, un caro, y su ascacho como un caro, y me nacha. A ver, tengo un amas para capuchun che caballo, no hay que no me plantas que no me hay que espadar, que es panche caballo por eso. Cosa papá, añan chacuiki. ¿Topa con escamaña? Ya, gracias, papá, gracias. 8 de la mañana con 4 minutos. En breve estamos ingresando ya con la Catedral del Deporte, pero antes, amigos oyentes, a través de WhatsApp nos envían imágenes de esta granizada que ha afectado comunidades de, por ejemplo, de Pisacasa, Guaruma, Yuricancha, amigos oyentes. La granizada ha afectado el Laime Papal, bueno, incluso las calaminas, amigos oyentes, estas calaminas transparentes han sido afectadas, amigos oyentes, por lo que viene a ser esta granizada. Prácticamente lo ha roto. Y bueno, y el tema del Laime de Papa, pues bueno, la afectación es mucho mayor, amigos oyentes. Vuelvo a decir, ¿no? Después de que se vino la sequía, la prolongada sequía, la población con la esperanza de conseguir un poco de producción ha sembrado todavía su papa en las diferentes localidades de nuestra provincia y en varias localidades ya, amigos oyentes, en el transcurso de esta semana y la anterior se ha visto afectado por el tema de los fenómenos naturales, en este caso de la granizada. 8 de la mañana con 5 minutos en el informativo Huillarico y vamos con comunicación telefónica, Hernán. Así es, amigos oyentes, estamos en comunicación telefónica con el profesor. Profesor, aló, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillarico. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. De antemano también hacer extensivo a todas las madres cotabambinas y en especial a todas las madres del sur de Cotiamayor, feliz día, o día 8 de marzo. Quiero mandar un comunicado que es el siguiente. El día de mañana, jueves 9, tenemos una faena de limpieza con todos los padres de familia, en vista que estamos próximos a iniciar las clases el día 13 de marzo, para lo cual los padres de familia deberán de traer su pala, su tirapié y trapos para hacer la limpieza del mobiliario escolar. Esta faena lo estaremos realizando a partir de las 8 de la mañana. Se ruega la puntual asistencia de que la asistencia va a ser controlada por APAFA. Sí, profesor, a ver si nos podría decir su nombre. Sí. Profesor. Colegio Mario Vargas Llosa, Pakarin Jamunay Kichis, Esconoras Tutamantata. Ancha y Ulacuita, aparecimos ahí Kichis, Pananchkama, Taitamamacunas. Profesor, si nos dice su nombre, por favor, profesor, nos dice su nombre. Muchas gracias. Soy el director Luis Alberto Montaro Gutiérrez, del Mario Vargas Llosa. Correcto, entonces el día de mañana todos los padres de familia estarán aproximándose a la institución para realizar la faena. Muchas gracias por la cobertura. Muchas gracias, profesor. Gracias, hasta luego.
8 de la mañana con 7 minutos. Ahí está la convocatoria, la institución educativa de Pisacasa, si no mal recuerdo, 8 de la mañana con 7 minutos, amigos oyentes. Pues bueno, hay más información en relación a las diferentes actividades que se viene desarrollando dentro de nuestra provincia de Cotabambas. Mucha atención, la comunidad de Choqueca, y esta información es de parte también de la empresa minera Las Bambas. La comunidad de Choqueca recibió de Las Bambas una carreta agrícola para potenciar su producción agropecuaria, una de las principales actividades económicas de las comunidades campesinas de la provincia de Cotabambas es la agricultura. Es por esta razón que Minera Las Bambas el día de ayer, 7 de marzo, hizo la entrega de una carreta agrícola para facilitar el trabajo de los hombres y mujeres de la comunidad campesina de Choqueca en nuestra provincia de Cotabambas. 8 minutos, 8 de la mañana con 8 minutos, y nos conectamos ya con nuestro compañero William Guamán, la voz autorizada de los deportes. Pero antes la cortinita, por favor, Javier. En Huillaricuy, Surfuy Deportes. En la cabina número 4, nuestro colega William Guamán con la información deportiva. William, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, en la cabina número 4, a ver, no nos copian, creo, por ahí. La cabina número 4, por favor, Chinchilico. Habilitamos muy bien. Ahí está nuestro compañero William Guamán con la información deportiva. William, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hernán, muy buenos días a nuestros amigos de Radio Surfu, y por supuesto un saludo para Javier Chejia, que está en la cabina principal de nuestra emisora. A lo largo del programa, hoy estamos conmemorando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y también nosotros queremos expresar nuestro saludo a todas las mujeres cotabambinas que desarrollan en el día a día su actividad y que por supuesto aportan al desarrollo de nuestro país, desde los diferentes ámbitos, desde el hogar, la casa, que forman pues a nuestros niños, desde las madres que están trabajando en alguna institución, están esforzándose por estudiar. Todas significan mucho y, como reiteramos, son el desarrollo de nuestro país. Un gran abrazo para todas las mujeres cotabambina. Vamos, en el marco de esta fecha y esta celebración, bueno, también es importante destacar, amigos oyentes, la actividad deportiva, porque hoy tenemos día de fútbol, bastante fútbol, tanto en el ámbito, digamos, para los intereses de nuestro país, en el ámbito nacional e internacional. Antes nos vamos con el ámbito local. Bueno, Cristian Cueva ha sido ya oficializado, amigos oyentes, como nuevo jugador del Alianza Lima para lo que va a significar la Liga 1 y también la Copa Libertadores de América. Por medio de las redes sociales, Alianza Lima confirmó ya la incorporación de Cristian Cueva para la temporada 2023. Bienvenido de vuelta, le dijeron en las redes sociales y en su página oficial el Alianza Lima. Gran trabajo del área de marketing de la Alianza Lima, que, bueno, ha ido desarrollando en los últimos años buenos fichajes, ¿no? Buenas incorporaciones también, aunque los resultados de repente no se han traducido en cancha, pero hay que ver el trabajo, digamos, empresarial y también de marketing que le están dando al cuadro blanquiazul. Recuerden que, por ejemplo, trajeron a Jefferson Farfán, pero muchos decían, no, pero Jefferson Farfán está en el final de su carrera, ¿qué va a aportar al fútbol? No, es un tema de marketing. El incremento, digamos, de presupuesto y sobre todo económico para la Alianza Lima ha sido importantísimo, porque este jugador no solo juega en la cancha, sino también fuera de ella, hablando en el buen sentido de la palabra, porque la venta de camisetas con Farfán se incrementaron, indumentaria en general, ¿no? La presencia de este jugador en el escenario deportivo para cualquier punto generaba pues taquilla, porque muchos querían ver, aunque sea 5 minutos de su crack. Y ahora con el tema de Cristian Cueva se da de la misma forma, ¿no? Entonces es importante eso. Y en otros clubes también a nivel del interior del país se está trabajando en algunos de esa forma, aunque todavía de forma limitada, porque esto requiere de presupuesto, requiere de intenciones, requiere también de que los directivos piensen no solamente en el aspecto futbolístico, sino empresarial y de crecimiento como organización. Pero todavía estamos en pañales, es cierto.
pero imitemos lo que hacen, por ejemplo, los clubes, digamos, en Sudamérica. En Sudamérica los brasileños han desarrollado bastante el tema de marketing, ¿no? Con sus equipos como el Flamengo, el Paranaense, hablamos de, por ejemplo, el Sao Paulo, ¿no? Y también lo mismo pasa con Argentina, ¿no? Es importante el aspecto futbolístico con el tema de marketing, porque Cristian Cueva, atención, va a ganar $100,000. ¿De dónde viene el dinero? Es precisamente, pues, no solo del fútbol, sino va a venir de la venta de indumentaria deportiva, va a venir de la presencia de Cristian Cueva en escenarios deportivos. Va a haber seguramente mucho público que va a querer apreciar, ¿no? a la DI, ¿no? Defendiendo los intereses de la Alianza Lima. ¿Por qué no, mi estimado Hernán y Javier, cuando venga a la ciudad imperial del Cusco, seguramente hay 3 oportunidades porque hay 3 equipos, la gente va a querer ir a apreciar, ¿no? A la DI, ¿no? En el campo de juego, y eso genera bastante movimiento. Entonces ayer oficializaron a Cristian Cueva como nuevo jale del Alianza Lima. Me parece acertada esta situación, y sobre todo también con lo que se viene para el cuadro blanquiazul en la participación de la Copa Libertadores de América. Y hoy juega también en este caso por la Copa Sudamericana a las 9 de la noche la Universidad César Vallejo con el Binacional. Recordemos que mañana juega el Cienciano ante Universitario en el Monumental. Este partido de la Universidad César Vallejo y el Binacional también es válido por la primera participación en la Copa Sudamericana y las posibilidades de seguir pasando a la siguiente fase. Pero no solamente es este encuentro, sino también hoy tenemos, por ejemplo, partidos de la Copa Libertadores. A las 5 de la tarde en el Magallanes se enfrenta al DIN, mientras tanto que a las 7:30 de la noche el Millonarios enfrentará al Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana, Defensor Sporting con Danubio, Club Guaraní con Sport Armeliano, Huibará enfrentará al Oriente Petrolero, Estudiantes Mérida con el Deportivo Táchira, y a las 9 de la noche César Vallejo ante el Binacional por la Liga de Campeones. Hoy tenemos partido a las 3 de la tarde, partidazos, eliminatorio, o sea, solamente uno pasa a la siguiente fase de esta Liga de Campeones del fútbol europeo, que sin duda ofrece un espectáculo de primera. 3 de la tarde Tottenham ante el AC Milan, a las 3 de la tarde también el Bayern Múnich enfrentará al PSG, partidos que lo puede apreciar a través de ESPN y Star Más, donde guste, Hernán, donde guste y se sienta cómodo apreciar estos encuentros que se van a hacer sin duda de gran voltaje. Y también es importante destacar los resultados de la Champions del día de ayer, porque ya tenemos clasificados precisamente a la siguiente fase de esta liga competitiva, Liga de Campeones. Ayer jugando un partido muy interesante, el Chelsea pudo pasar a la siguiente fase atrás, prácticamente eliminar al Borussia Dortmund. Un gran encuentro, 2-0 finalmente fue el resultado de este encuentro. Mientras tanto, por la otra llave también el Benfica aplastó por 5-1 al Club Brujas de Bélgica, que no pudo pues con el Benfica, que también es candidato. Ojo, muchos seguramente en las casas de apuestas no están ahí orientando su fútbol o sus ganancias al Benfica. Yo creo que va a ser un gran protagonista en esta Liga de Campeones. Son los resultados que se dan precisamente por la Copa, o en este caso por la Liga de Campeones. Y bueno, también en el ámbito de selecciones, amigos oyentes, José Peckerman fue presentado como técnico, ¿se acuerdan? Hace poco, para lo que significaría la nueva temporada en la selección venezolana, pero por incumplimientos de la federación, Peckerman dejó la selección venezolana. Hay crisis no solamente en el ámbito social o político en Venezuela, y esto se traduce también en el ámbito futbolístico. Lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país, las crisis sociales no solamente generan, digamos, estos inconvenientes para este contexto político, social, sino también esto trasvasa pues al ámbito deportivo, y eso lo estamos viendo ahora con la posición de la Federación Peruana de Fútbol y los clubes que todavía siguen en este pleito y con estas amenazas pues de suspender partidos, de no jugarse por incumplimiento, digamos, de las disposiciones que emite la Federación Peruana de Fútbol. Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Lo cierto es que el gran perjudicado es el hincha, el gran perjudicado también son los clubes, porque por ejemplo el Cienciano del Cusco no tuvo actividad deportiva el fin de semana ante la Alianza Atlético Estudiantes, y va a ser importante que juegue para que entren en ritmo y jueguen, por ejemplo, hoy jueves o mañana jueves la Copa Sudamericana. Suspendieron este encuentro, no sé por qué, por un tema de coordinación básicamente, y el Cienciano llega con poco ritmo futbolístico. Pero bueno, partidos son partidos. El jueves, mañana juega ante el Universitario
de deportes. Le ponemos punto final a la información deportiva, amigos. Los invitamos a continuar en la programación de nuestra emisora Surfui, la voz de todas, al mando y, por supuesto, con la voz de Javier y Hernán. Adelante, colegas. Muchas gracias, William. Pacarin Cama. Pacarin Cama, Guayatay, Javier y Hernán, y por supuesto volvemos con los resultados de la Champions y la actividad deportiva del día de hoy. 8 de la mañana con 17 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, mientras hacemos la conexión correspondiente con César Loaiza para las portadas de los diarios de circulación nacional. Amigos oyentes, comentarles que la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha brindado un mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer. Amigos oyentes, más adelante lo vamos a compartir a través de nuestras redes sociales para que ustedes también estén bien informados. 8 de la mañana ya con 21 minutos en el informativo Huillaricuy. Hoy 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer. De la mañana con 18 minutos, amigos oyentes. Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Mara tiene programado diversas actividades conmemorativas justamente por el Día Internacional de la Mujer. Y entre las actividades que se han programado hay reuniones que se van a desarrollar, izamiento del pabellón nacional, discurso de apertura, presentación de los invitados, va a haber una exposición incluso de buenas prácticas y reconocimiento también a las mujeres del distrito de Mara. Justamente el día de ayer estuvimos conversando con David Guamaní sobre las actividades que se vienen programando en el distrito de Mara. Escuchemos. Muy bien, amigos de Radio Surpuy, esta vez nos encontramos en el distrito de Mara. Estamos con la señorita regidora Marleni Chawa Ñawi, regidora de la Municipalidad Distrital de Mara de la gestión 2023-2026. ¿Qué tal, señorita regidora? Muy buenos días, bienvenida a Radio Surpuy. Muy buenos días, señores de Radio Surfui. En primer lugar, saludarles desde la Municipalidad Distrital de Mara, a toda la provincia de Cochabamba, región Apurímac. En primer lugar, darles las gracias, ¿no?, por esta entrevista. Muy bien, ¿qué actividades tenemos sobre el tema del Día Internacional de la Mujer y por ende la mujer mareña? Bueno, para el día 8 de marzo tenemos nosotros un programa pequeño para conmemorar a todas las mujeres mareñas, porque el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, es un día muy importante para todas las mujeres. Desde ya, ¿no? Desde acá yo mando mis saludos para todas las mujeres que son emprendedoras, luchadoras, que gracias a la mujer somos una persona, somos un mundo diferente acá en nuestra provincia de Cochabamba. Muy bien, la mujer mareña creo que una mujer valiente, luchadora, que seguramente tiene también su identidad, su cultura, entre otras actividades que hay que resaltar. Entonces, ¿nos podría detallar de repente qué actividades se va a celebrarse el día de mañana en esta localidad del distrito de Mara? Sí, tenemos desde muy temprano un microprograma radial, ¿no?, desde nuestra Municipalidad Distrital de Mara, pero también tenemos un programa que se va a llevar en el distrito de Mara, en Plaza de Armas, desde la municipalidad también, pero también tenemos invitaciones a la parte de salud para que se haga un acto protocolar por el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y siempre hay las lideresas mujeres mareñas y también tenemos lo que es un pequeño concurso de carteles, ¿no?, contra el machismo, porque si bien es cierto, las mujeres son la parte muy importante, fundamental también, ¿no? Entonces... En Huillaricuy, primera
Primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 22 minutos, amigos. Nos vamos a la cabina número 3 con nuestro compañero de labores, César Loaiza, que tiene ya en mano los diarios de circulación nacional, regional y local, y para que nos comente qué información trae en sus portadas para el día de hoy. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Adelante, César, te escuchamos. De los diarios de circulación nacional. ¿Qué dice el diario Expreso? Muchísima atención. En su primera plana, en su primera portada y en su gran titular manifiesta lo siguiente: a pedradas y arrastrados por la corriente del río, como se viene diciendo, fallecieron 6 soldados. Fueron asesinados soldados cuando estaban tratando de cruzar el río, según lo que informa el diario Expreso. Vamos de inmediato con otro diario de circulación nacional, el diario La Razón, que dice en su primer titular: planeó asesinar a la fiscal. Fiscalía revela macabro plan de Pedro Castillo para traerse abajo a la investigación en su contra, según el titular del diario La Razón. En megaoperativos detienen pues a responsable de reclutar sicarios para matar a Patricia Benavides y Harley Colchado. Golpista irá 32 años de prisión, señala pues en este caso el Ministerio Público. El escándalo: Castillo ordenó reglaje y chuponeo a congresistas, según el titular del diario La Razón. Nos vamos de inmediato a conocer los titulares de otro diario importante en nuestro país, el diario El Comercio. Castillo ordenó formar un grupo paralelo para espiar a opositores. Esto es lo que destaca pues en su gran titular el diario El Comercio. Según documento judicial, el expresidente encabezaría una red criminal que buscó interceptar las comunicaciones de los opositores a su gobierno y atentar contra funcionarios implicados. En este caso, el sindicato coordinador de esta organización sería el señor Jorge Hernández, alias El Español. Fue detenido ayer. El caso también involucra al congresista fujimorista Luis Cordero. Bueno, ahí vienen saliendo más cosas respecto a el año de gobierno, año y un poco más, de que gobernó el señor Pedro Castillo. Nos vamos a conocer qué dice el diario económico del país, diario Gestión. Amplían multas por sanciones mal impuestas a trabajadores. Sancionar sin procedimientos que garanticen derecho a la defensa será considerado como un acto de hostilidad. El nuevo precedente es vinculante y se aplicará obligatoriamente a todos los casos que inicie la SUNAFIL. Esto va en el marco de sanciones que puedan recibir algunos trabajadores en diversos sectores, tanto en el sector público o privado. Vamos con más titulares a esta hora de la mañana, aquí en las primeras planas. 8:25. Perú 21, ¿qué dice? Castillo quiso ser Montesinos, ese es su titular. Tenía todo listo para instalar un sistema de inteligencia paralelo para demostrar sus capacidades. Sus operadores chuponearon a los congresistas de la República. Una de las congresistas chuponeadas habría sido la señora Moyano. Esto es lo que destaca el diario Perú 21. Vamos con el diario La República. Los oficiales no quieren hacerse cargo de lo que ha pasado en Puno. Testimonio de uno de los soldados que se salvó de morir ahogado en el río Ilave. Esto es lo que titula el diario La República. Vamos con el diario El Correo. ¿Qué dice? Pesadilla en Barbadillo. La fiscal presenta en este caso, prognosis de pena de 32 años de cárcel para Pedro Castillo por Puente Tarata y otros. Ya se vienen más investigaciones contra el señor Pedro Castillo. Vamos con el diario oficial del país, el diario El Peruano, que dice: estabilidad jurídica y reglas claras para la inversión privada. Es el compromiso del gobierno, precisa así la presidenta Dina Boluarte.
destaca relevancia de los capitales en el esfuerzo por lograr un shock productivo a favor de las regiones. Afirma estar convencida de que el Perú saldrá fortalecido de la actual coyuntura política y nacional. Vamos con más titulares a esta hora de la mañana aquí en el informativo Huillaricuy a través de Radio Surjuy. ¿Qué dice el diario El Trome? El Español planeaba matar a la fiscal. Policía allanó 7 casas de la organización criminal vinculado a Pedro Castillo. Otra de las víctimas sería, pues, el policía, el señor que estaba investigando, Harvey Colchado. Revelan que su misión era silenciar a Patricia Benavides y a Harvey Colchado de estos sicarios que han sido intervenidos. Diario Ojo. Muchísima atención. ¿Cuál es su titular del diario El Ojo? 31 mujeres asesinadas. Terrible, solo en enero y febrero de este año, a razón del Día Internacional de la Mujer, se da esta cifra de 31 mujeres asesinadas en lo que va del año, según reporta el diario El Ojo. Vamos con otro titular, diario El Popular. ¿Qué dice El Popular? Muchísima atención, secuestrado por banda de Tren Aragua, pedían millonaria recompensa, fue rescatado. Policía ubicó el lugar donde tenían a un empresario por GPS de su celular. Los 4 venezolanos le habían vaciado las tarjetas y exigían $300,000 a la familia como rescate. Un trabajo de la policía que logró desarticular este secuestro. Vamos con los diarios deportivos a esta hora de la mañana. ¿Qué dice el diario Depor? La fiesta del 10, este 2023. Alianza Lima oficializó el fichaje de Cristian Cueva y mañana será presentado en Matute. Aladino tuvo ayer su primer entrenamiento y puede, en este caso, ya vestir la camiseta número 10 del cuadro blanquiazul. Vamos con Todo Sport. Volvió Aladino. Alianza confirmó contratación de Cristian Cueva y se ilusiona con hacer un buen papel en la Copa Libertadores, este jale del año. Muchísima atención. Entonces ahí estará jugando Cristian Cueva en Alianza Lima. Líbero también destaca en este caso la contratación de Cristian Cueva. Se sueña y se pelea, dice, ¿no? Aladino fue oficializado y ya se pone a punto para ganar todo con Alianza Lima. Bueno, estas fueron las portadas de los diarios de circulación nacional aquí en el informativo Huillaricuy. Les agradecemos por su atención. Adelante ustedes, compañeros, allá en estudios. Muchísimas gracias, César. Hasta el día de mañana. 8 de la mañana ya con 30 minutos. Llegamos a la parte final, Hernán, a ver si, bueno, en la parte final por lo menos aparecemos en cámaras, ¿no? Bueno, hay un bonito mensaje, amigos oyentes, que queremos compartir con ustedes porque justamente en esta fecha muy especial del Día Internacional de la Mujer, nosotros como emisora tampoco no podemos dejarlo pasar, digamos, por desapercibido esta fecha tan importante. Qué mentira tan absurda. Yo que hago parte de la rutina. 8 de la mañana con 30 minutos y como dices, Javier, no nos podemos ir sin antes dar un saludo a todas las mujeres de nuestra provincia de Cotabambas, de la región, del país y del mundo, y también para nuestras compañeras del área de comunicación, para Liz Saldívar, Darnelli, Fiorella y varios que están ahí presentes hoy, el día de hoy. Y bueno, vamos a compartir con ustedes el mensaje. Es lo siguiente: hoy no te deseo un feliz día, yo te deseo una vida donde siempre seas tratada con respeto, donde cada que salgas a la calle te sientas segura y protegida, una vida donde tus noches de fiesta terminen con recuerdos especiales. Deseo que en tu vida tengas sueños cumplidos, amores sanos y reales, y que encuentres personas que siempre te sumen y nunca te resten. Te deseo días llenos de aprendizajes y amor propio. Con cariño, Radio Surjuy.
8 de la mañana con 32 minutos. Amigos oyentes, llegamos a la parte final. Reiteramos nuestro saludo para todas las mujeres en toda la provincia de Cotabambas. Cancuna Raiku, Armicuna Riki, Cancuna Raiku. Hasta un Calpachacuiches, Riki. Alguien Yachtanch Canampaj, alguien familia Canampaj, Riki. Alguien Texemuyupe Cananchispaj. Nos despedimos, Hernán. Nos despedimos. Hasta el día de mañana. Nos vuelven a sintonizar de 6:30 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana. Que tengan un feliz día. La que yo conozco, su sabiduría no tiene precio. Satisface mi ego fingiéndose sumisa, pero en el fondo me hechiza. Cuando llego a Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud.